a saber todo. Y como siempre es un placer, Bárbara ya nos había acompañado y como nos ha gustado tanto cómo nos platica y cómo nos enseña, está hoy de nuevo con nosotros. Entonces, bienvenida, Bárbara. Nada más, por último, mencionarle a todos los que se registraron en el sitio, que les llegó su correo de registro. No se preocupen, en una semana tendrán su constancia de asistencia, entonces no se preocupen, les va a llegar y por cualquier cosa en ese registro pueden contestar si llegaran a tener algún problema, pero no se preocupen por su constancia. Entonces le damos la bienvenida a Bárbara y pues comenzamos con nuestra sesión. Hola Ivonne, buenas tardes. No sé si me escuchas bien Sí, perfecto. y me ves también. Sí, también. Excelente. Bueno, buenas tardes a todos, a los docentes, a los maestros y maestras de Chile, de diferentes países, México, Ecuador, Perú, Colombia, Argentina. Bienvenidos a todos a este nuevo webinar y estoy súper contenta de volver a encontrarnos en esta oportunidad. Y hoy día les voy a hablar sobre los desafíos que nos va a presentar el 2021 en términos de la preparación de la enseñanza, específicamente en la planificación de los aprendizajes de nuestros estudiantes, porque sabemos que estamos en un contexto sanitario importante a nivel planetario, a nivel mundial, y la educación también se ha tenido que ir ajustando y autodesafiándose también con respecto a este contexto sanitario y toda esta nueva modalidad de educación a distancia que estamos viviendo, no solamente como docentes, sino como estudiantes también. Antes de empezar el webinar, quisiera preguntarles a ustedes muy brevemente cómo comenzamos anímicamente este webinar. Sabemos que el estado anímico, nuestra disposición es clave al momento de aprender algo nuevo. Entonces, quisiera que en breves segundos ustedes pudiesen comentar en las plataformas en las que nos están viendo cómo comienzan anímicamente este webinar. Hacernos conscientes de nuestras emociones siempre es un primer paso para disponernos a aprender algo nuevo y aprenderlo bien. Vemos muchos cinco, muchos cuatro, muchos, pero casi todos cinco. Excelente. Ese es un desafío igual para que nos mantengamos así en el nivel 5 y podamos estar así a lo largo de esta presentación. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a partir primero con una contextualización y un marco teórico para poder entender cómo vamos a asumir estos desafíos en la preparación de la enseñanza en el año 2021. Vamos a definir lo que es el modelo de Peer Learning, que es en grandes rasgos esta enseñanza-aprendizaje mixta, híbrida, y voy a profundizar en eso. ¿Cuál es la mejor forma de planificar en Peer Learning? Y vamos a profundizar en la planificación bajo el modelo de aula invertida, que en otros webinars hemos también tenido la oportunidad de saber más acerca de aula invertida, o lo que también podemos llamar Flipped Classroom. También, en la segunda parte de este webinar, vamos a trabajar con la plataforma, ya vamos a hacer toda esta bajada teórica a la práctica, y vamos a ir trabajando con LIRMI, el módulo de planificación. Vamos a hacer un flujo que tiene que ver desde la planificación cero, pasando por la planificación de unidades de aprendizaje, o en otros países también los podemos llamar bloques, por ejemplo en México, la carta Gantt, y vamos a llegar al final, que vendría siendo la bajada más concreta de la planificación y de las experiencias de aprendizaje, como es la planificación de actividad. Esa va a ser nuestra ruta durante este webinar. La bibliografía utilizada ya es conocida, también la hemos utilizado en otros webinars anteriores del IRMI, Flip Learning o Classroom de Jonathan Bergman o Aaron Sams, y también me apoyé en esta presentación en un breve documento, artículo de una revista educativa que se llama Blended Learning más allá de la clase presencial, que es lo que vamos a hablar también hoy. Vamos entonces a lo puntual. La preparación de la enseñanza en el escenario del 2021. Como les comentaba al principio, estamos atravesando una pandemia
que nos ha obligado a quedarnos en nuestras casas, a evitar el contacto social, también contacto físico, como se dice, y eso ha repercutido en todos los ámbitos de la vida, más en el escenario de la enseñanza y de la educación. Eso nos ha tenido que invitar a conocer nuevas formas de didáctica de la enseñanza y del aprendizaje, como es el uso de la tecnología, y empezar a buscar alternativas innovadoras para poder llegar a nuestros estudiantes y seguir incentivando en ellos el aprendizaje. ¿Qué es B-Learning? B-Learning es una modalidad de la enseñanza-aprendizaje que se define como aprendizaje híbrido, un aprendizaje mixto, literalmente. Este aprendizaje híbrido mixto tiene dos patitas. La educación presencial, que es aquella tradicional que nosotros conocemos en el aula in situ, en vivo, con los estudiantes cara a cara, y tenemos segundo pilar que vendría siendo la educación online o a distancia, que es lo que prácticamente hemos hecho durante todo el año 2020. En palabras de autores de la bibliografía que les comentaba al principio, definen el aprendizaje híbrido como la convergencia entre dos entornos de aprendizaje: el entorno presencial, con una larga tradición en nuestro sistema educativo, ¿cierto? Y el entorno virtual, que amplía y modifica las posibilidades de comunicación e interacción entre los estudiantes, entre el docente y el estudiante también. ¿Cuál es el aporte del modelo de B-Learning? Hay beneficios, características, ventajas o aportes, como dice la pregunta, que trascienden desde el docente hasta el estudiante. Por ejemplo, en un primer lugar tenemos que B-Learning incentiva la flexibilidad y favorece esa flexibilidad en los tiempos y en los espacios educativos. Este aporte va directamente al estudiante en el sentido de que él es capaz de poder flexibilizar los tiempos en los cuales se conecta a una clase, los tiempos en los cuales realiza la tarea que está destinada para hacerla en casa y el espacio físico en el cual desea aprender. Sabemos que el tiempo y el espacio son factores vitales para el aprendizaje y que el estudiante pueda ser capaz de jugar con esos dos elementos, flexibilizar su aprendizaje, es muy bueno porque también le empieza a dar cierta autonomía. También otro aporte es el acceso a multiplicidad de recursos ofrecidos por el docente. Cuando hablamos de B-Learning no nos podemos olvidar del docente. El protagonista del aprendizaje es el estudiante, pero el docente también es muy importante para poder guiar y mediar en ese aprendizaje, y el docente tiene la oportunidad de ofrecerle a su estudiante una multiplicidad de recursos que están en la web y que también son de autoría propia, desde ya los guías de aprendizaje o ciertos videos, cápsulas de aprendizaje que están dispuestas en plataformas o redes sociales que ya todos podemos conocer. Otro aporte es que el B-Learning nos incentiva a generar nuevos modos de interacción entre estudiante y docente o entre estudiantes. Este es un aporte que incide directamente en los estudiantes y en el docente. Cuando hablamos de nuevos modos de interacción, no solamente hablamos de la comunicación persona a persona, en aspectos de cortesía, en aspectos de saludo, de la comunicación interpersonal, sino que también hablamos de una interacción de calidad. ¿Qué quiere decir eso? Que los recursos que yo como docente estoy facilitándole a mis estudiantes tengan un factor motivacional, tengan un factor de estimulación del aprendizaje y puedan provocar en ellos un aprendizaje efectivo. A eso le vamos a llamar interacción de calidad. En el fondo, la interacción de calidad tiene que ver desde la palabra que yo comunico a mi estudiante y él a mí o entre ellos, hasta los recursos de aprendizaje que con los que el estudiante trabaja. Y el último aporte que podríamos mencionar es el incremento de la autonomía y responsabilidad del estudiante en su propio proceso. Este último aporte tiene que ver mucho con el primero, ¿no? Yo les hablaba de esta flexibilidad en los tiempos y en el espacio educativo que es capaz de generar el estudiante, que automáticamente cuando lo empieza a generar como un hábito, se empieza sin duda a incrementar la autonomía y la responsabilidad de ellos en su proceso. Y eso a su vez al docente es un regalo en el fondo, porque dejamos que ellos sean los protagonistas y tomen de cierta manera el control
de su aprendizaje, y eso nos deja un espacio para nosotros a la retroalimentación del aprendizaje, a incentivar nuevas metodologías, nueva didáctica, y poder un poco también compartir las responsabilidades con nuestros alumnos y alumnas. ¿Cuál es la mejor forma de planificar en B-Learning? Nosotros hemos intencionado mucho en LIRMI este modelo de aula invertida o Flipped Classroom. Este modelo fue creado por Aaron Sams y Jonathan Bergman, que en aspectos muy generales invita a dar vuelta a la clase tradicional. Como lo ilustra la imagen, lo que consiste aula invertida en que los estudiantes tienen dos momentos en el aprendizaje que son claves. Un aprendizaje que se realiza de forma autónoma en casa, por ejemplo, en este contexto de pandemia, donde ellos conocen el contenido y lo ejercitan, el contenido de una sesión de clases, con habilidades que pertenecen a la taxonomía que queramos ocupar, niveles inferiores o niveles básicos taxonómicos. Sea, por ejemplo, la habilidad de conocer, la habilidad de reconocer, interpretar, identificar, clasificar, incluso puede ser. Entonces tenemos al estudiante en una primera instancia trabajando de forma autónoma, conociendo el contenido, desarrollando habilidades de orden inferior, para luego él ir a una clase con el docente, que puede ser una clase en vivo a través de plataformas como la que estamos ocupando ahora para conectarnos a través de internet, y en esa instancia se resuelven las dudas que los estudiantes pueden haber generado en su instancia autónoma, y se profundiza el contenido y el aprendizaje, incentivando y desarrollando habilidades de orden superior. Por ejemplo, evaluar, crear, analizar, comparar, ¿sí? Entonces, aula invertida nos invita a abrir nuestra mente y combinar lo semipresencial, por ejemplo, o derechamente combinar la educación, aplicar la educación a distancia, que implica estos dos momentos. El aprendizaje autónomo del estudiante en su casa, para luego, en conjunto con sus compañeros y en mediación con el docente, poder profundizar en aquello que aprendieron. ¿Por qué planificar con el modelo de aula invertida? El modelo de aula invertida o Flipped Classroom podríamos llamarlo idealmente muy beneficioso, pero hagamos el aterrizaje de las razones de por qué es beneficioso y por qué queremos y por qué creemos que ese es el nuevo desafío de la preparación de la enseñanza para el año 2021. Está pensado para contextos de educación semipresencial o a distancia. Entrega mayor autonomía en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto a los estudiantes, por sobre todas las cosas, pero también nos deja un espacio en los docentes para poder ir generando nuevas cosas. Incentiva el trabajo interdisciplinar o basado en proyectos como el ABP, y genera procesos menos agobiantes, tanto para el docente como para los estudiantes, clases con mayor asistencia y son más exitosas. Este punto me quisiera detener porque generalmente los docentes tenemos un agobio laboral grande, y los alumnos este año también lo han experimentado así por todo este cambio que se ha producido por la contingencia. Entonces, aula invertida nos invita justamente a optimizar al máximo los tiempos, poder reducirlos, hacerlos más efectivos, hacerlos más flexibles y de esa manera alivianar la carga. ¿En qué consiste en detalle la planificación bajo el modelo de aula invertida? Hay que considerar que el aula invertida, como lo dije anteriormente, está hecho para clases semipresenciales o a distancia. Eso no implica que no sigamos un flujo de planificación que nos pueda ir ayudando a ilustrar o a bosquejar el proceso de enseñanza-aprendizaje que queramos llevar a cabo. Para eso podríamos empezar con la planificación de unidad, de lo más general a lo más particular, o la programación de los bloques en el caso de México. Y el próximo año va a ser vital, como nunca antes quizás, partir con una unidad cero o aquella que vamos a llamar una unidad de nivelación. ¿Cómo podemos idear esa unidad de nivelación a partir de un diagnóstico?
va a ser sumamente importante que podamos diagnosticar a nuestros estudiantes sobre qué aprendizajes efectivamente desarrollaron durante este año 2020 y cuáles no. Y a partir de eso, hacer esta nivelación y también proyectar el año 2021. Hacer entonces la unidad 0 y las unidades de aprendizaje que en el fondo abarcan el año completo. Después tenemos la planificación en carta Gantt, que nos va a ayudar a organizar los tiempos para las sesiones o para las clases, ya sean en vivo o en diferido. Y la planificación ya puntualmente de clase a clase, o también lo que le llamamos planificación de experiencias de aprendizaje, donde se planifica la sesión o las actividades que vamos a llevar a cabo en la sesión. Veamos cómo planificamos la clase con aula invertida. Cuando ya hemos pasado por la planificación de unidad y por la planificación en carta Gantt, llegamos entonces a nuestra planificación de sesión. En esa planificación de sesión tenemos también dos tipos de espacio. Un espacio individual que le corresponde al alumno como tal, y al espacio grupal que le corresponde al grupo de estudiantes con el docente. El espacio individual es aquel que vamos a llamar preclase. En esa preclase, el estudiante trabaja de forma autónoma. En este caso de contexto de pandemia, lo más probable es que trabaje en casa, ¿sí? Entonces, es un espacio individual, es un espacio autónomo en casa donde va a trabajar, lo que yo decía anteriormente, habilidades de orden inferior, a través de diferentes insumos que el docente le pueda entregar, como guías de aprendizaje, infografías, etcétera, videos. Y después tenemos el segundo espacio, que es el espacio grupal, posterior a la preclase, donde se lleva a cabo la socialización del aprendizaje que se hizo en preclase y la profundización de aprendizajes, ¿sí? Esto puede ser a través de un salón de clases en el caso de que fuera presencial, pero nos vamos a poner siempre en el escenario de que no sea así, sino que sea a distancia. Entonces, puede ser a través de una clase virtual o clase en vivo. Y después, en un tono rosa más oscuro, tenemos la postclase, pero esta postclase en realidad se menciona de manera excepcional. Esta postclase no debiese utilizarse siempre y cuando fuera estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque ya tenemos al estudiante trabajando de forma autónoma en la preclase, preparando en el fondo el espacio grupal que se va a dar después, y la idea es que no lo agobiemos con un espacio posterior. Entonces, esta postclase solamente se va a realizar cuando sea estrictamente necesario, en ciertas situaciones puntuales. La planificación de clase entonces en más detalle. La preclase, como lo dijimos, se trabaja un objetivo específico, se trabajan habilidades de orden inferior y debemos crear recursos para esos objetivos específicos. Por ejemplo, videos, audios, guías de aprendizaje que sean breves, recuerden que ellos tienen que trabajar de forma autónoma, infografía y cuestionarios. Para la clase vamos a trabajar objetivos o habilidades de orden superior, y el enfoque que va a tener esta clase es para resolver dudas, por ejemplo, y además de profundizar en el contenido y en las habilidades. Para esas clases podemos utilizar cuestionarios de nuevo, estudios de casos, círculos socráticos o instancias de debate, por ejemplo, y proyectos interdisciplinarios. Ya estamos listos con la parte teórica, ¿no? de lo que vamos ahora a ver en la práctica en plataforma, ¿sí? Entonces, estamos en la plataforma del IRMI, estamos en el panel principal, donde vemos todos los módulos que nos ofrece la plataforma, y nosotros vamos a trabajar en el módulo de planificación. Voy a entrar entonces al módulo, y vamos a trabajar en primera instancia con la planificación de la unidad 0. Para ello, entonces, voy a seleccionar la asignatura a la cual yo voy a impartir, en este caso Ciencias Naturales, para sexto básico, en otros países le podemos llamar también sexto grado de primaria, y vamos a revisar entonces la planificación de nivelación. Yo las planificaciones ya las tengo listas, pero vamos a ir desglosando paso a paso para entender cómo hacerlo.
Para yo crear una unidad 0, que es la unidad de nivelación, simplemente hago clic aquí en unidad 0 y se va a crear la tarjeta vacía como esta, ¿sí? Yo, para empezar a trabajar, tengo primero que seleccionar la fecha de duración de esta unidad. Entonces hago clic aquí y voy a definir la fecha. En este caso, va a comenzar la unidad de nivelación el 1 de marzo y va a terminar el 12 de marzo. Dicho esto, puedo ir directamente entonces a mi primera planificación del flujo que vamos a presentar, que es la planificación de unidad. En este panel nos vamos a encontrar con varios elementos importantes a la hora de planificar. Por ejemplo, uno de los más elementales y generales, que es la descripción de la unidad. La descripción de la unidad la puedo crear yo, selecciono el lápiz, le pongo el nombre a la unidad y hago una breve descripción de ella. En este caso, yo dejé en claro que tiene como propósito nivelar los aprendizajes de los estudiantes, respaldados en una evaluación diagnóstica que se hizo previo a esta planificación, ¿sí? Evaluación diagnóstica que evalúa los aprendizajes del año anterior. Siempre anterior porque estamos hablando de nivelación. Guardo y ya queda lista mi descripción de unidad. En este lado de la pantalla, en el lado derecho, tengo el detalle de cuánto tiempo dura esta unidad. Yo, con haber puesto la fecha de inicio y de término, automáticamente el IRMI me da el detalle de las horas y de las sesiones o de las clases. Aquí viene la planificación de nuestros elementos de currículum que vamos a trabajar en este bloque o en esta unidad de nivelación. Como es una unidad 0 y de nivelación, valga la redundancia, yo voy a trabajar quizás no muchos objetivos de aprendizaje porque mis estudiantes aprendieron durante el año 2020 y solamente me voy a dedicar a reforzar aquello que no fue comprendido o no fue aprendido. Entonces, para determinar esos elementos, voy a hacer clic en ver detalles y en esta vista yo puedo empezar a agregar, seleccionar o también puedo crear los aprendizajes esperados o los objetivos de aprendizaje que voy a tratar en la nivelación. ¿Cómo lo hago? Voy a apretar selección, agregar, y aquí me va a aparecer este panel donde aparece todo el currículum por grados y por asignatura. Esto es muy importante y muy beneficioso porque nos permite trabajar siempre conectados con el currículum de una manera rápida porque vamos a hacer haciendo clic en el contenido que queremos y de manera muy flexible. La planificación tiene como máxima que sea siempre flexible y siempre esté viva. O sea, está sujeta a modificaciones por contingencia, entonces necesitamos una instancia de flexibilidad. Y esto nos permite eso. Como vamos a revisar aprendizajes del año anterior, yo voy a asignar el 5º grado de primaria o 5º básico. Entonces, aquí yo puedo filtrar incluso en el caso de Chile los objetivos de aprendizaje imprescindibles y los integradores o significativos. Y a partir de ese filtro puedo ir seleccionando entonces los objetivos que quiero integrar en esta planificación de nivelación. En este caso, yo seleccioné el OA1 de la unidad 2. Si yo quisiera, por ejemplo, desmarcarlo, se puede hacer. Simplemente hago clic aquí y se desmarca. Eso sí, yo lo voy a volver a marcar para que podamos tener el aprendizaje en la planificación. Luego, cierro y se va a desplegar esto. Está el objetivo de aprendizaje, el aprendizaje esperado, aquí en este lado izquierdo de la pantalla. Y en el lado derecho, en el caso de Chile, se van a desplegar los indicadores. ¿Sí? ¿Qué son los indicadores? Son actitudes o conductas o aprendizajes medibles y observables por el docente en el estudiante y que suelen ser la bajada más práctica del objetivo de aprendizaje. ¿Qué pasa en otros países? Hay otros países que no cuentan con indicadores, pero nosotros, como docentes, podemos crearlos. ¿Por qué van a ser tan importantes estos indicadores en nuestra planificación? Porque cuando lleguemos a la planificación de actividades de la clase o de la sesión, estos indicadores nos van a servir como objetivos específicos, ¿sí? Objetivos puntuales para trabajar en clase.
Entonces, en mi caso, yo seleccioné todos los indicadores que están disponibles, menos el último, y vuelvo a repetir, si ustedes quieren sacar uno, simplemente tienen que desmarcarlo y se sale de nuestra planificación. Es así como logro planificar entonces y seleccionar los objetivos de aprendizaje o AES y los indicadores. Lo mismo hago en el caso de Chile con los conocimientos, las habilidades y las actitudes. En el caso de otros países ocurre que solamente tenemos habilidades, pero eso todo está disponible. LIRMI tiene la disponibilidad de los currículum de diferentes países para poder trabajar con esto. Después tenemos el uso de palabras claves. Tenemos que ser conscientes de que bajo cierta unidad, en este caso de nivelación, tenemos que manejar cierto vocabulario. Y uno aquí puede agregar entonces el vocabulario que queremos manejar. ¿Cómo agregamos una palabra? Yo aquí voy a crear una, voy a poner planificación, y cuando la tenga lista, simplemente hago Enter y se agrega a la barra. Luego, tenemos dos preguntas muy relevantes en esta metodología de aula invertida y en todo tipo de metodología de preparación de la enseñanza. ¿Cómo vamos a enseñar y cómo vamos a evaluar? En cómo vamos a enseñar tenemos que mencionar todas las metodologías y didácticas que vamos a contemplar en nuestra unidad para poder llegar a nuestros estudiantes. Aquí yo tengo aula virtual, por ejemplo, utilizar videos, guías de aprendizaje, que son aquellas que puedo hacer yo o las que me ofrece el IRMI, clases en vivo, cápsulas de aprendizaje e interrogaciones. ¿Cómo agrego una más? De la misma forma que las palabras claves. Voy a volver a poner planificación. Cuando la tengo lista, hago clic en el más o simplemente aprieto Enter y se me agrega al final de la lista. Cuando hablamos de cómo voy a evaluar, tenemos que idear la metodología, pero de evaluación. Aquí yo tengo la evaluación formativa, cuestionarios, por ejemplo, y una evaluación final o sumativa, como también le podemos llamar. Si quiero agregar otro tipo de instrumento de evaluación, simplemente lo escribo en la barra, hago clic en más o en Enter y se agrega a mi lista. Vamos ahora a la carta Gantt. Ya tengo listo esto. Y la carta Gantt me da la posibilidad de poder organizar los tiempos de mis clases o de las sesiones, estas ya sean en vivo o sean en casa de forma autónoma con los estudiantes, en este como calendario o cronograma podríamos llamarle. Entonces simplemente yo voy marcando en la clase el objetivo de aprendizaje que deseo en ese día. Entonces voy haciendo clic en ellos. También LIRMI lo que me ofrece es autorrellenar, que en el fondo es una propuesta que entrega LIRMI en base a lo que tú planificaste en la unidad, en el paso anterior. Y eso también nos puede ayudar a tener una propuesta que podemos ir sin duda también modificando. Vamos a la planificación de sesión o de actividad. Aquí es donde ponemos en práctica aula invertida de todas maneras, de todas maneras. Aquí tenemos el objetivo de la clase. El objetivo de la clase yo puedo redactarlo o también puedo tomar en cuenta las sugerencias que me ofrece el IRMI. ¿Sí? En este caso, yo tomé en cuenta una sugerencia del IRMI y la seleccioné y quedó ahí. Como dijimos en la carta Gantt, vamos a trabajar el objetivo de aprendizaje 1, que es reconocer y explicar que los seres vivos están formados por una o más células y que éstas se organizan en tejidos, órganos y sistemas. Después tenemos el indicador, acuérdense, el indicador que seleccionamos en la planificación de unidad, ¿sí? Este indicador nos va a servir entonces para desglosar nuestra sesión en la preclase y en la clase, en objetivos específicos. La preclase tiene como objetivo específico, en este caso, reconocer y diferenciar en seres vivos, animales y plantas la unidad estructural base que les corresponde.
Y a continuación yo hice un breve tipeo o listado de ideas y actividades que voy a hacer en esta sesión. Por ejemplo, en la preclase los estudiantes van a desarrollar una guía de aprendizaje, van a observar cápsulas de video y van a responder un cuestionario final. Eso es lo que los estudiantes van a hacer en la preclase en su casa. Todo esto tiene que disponibilizarlo el docente, ¿cierto? A través de su planificación, puede ser también a través de correo electrónico, disponibilizar el material, ¿cierto? Pero la idea es que en esta planificación vayamos haciendo un listado de las actividades simplemente que van a realizar los estudiantes, para no agobiarnos con tanto contenido. Luego del trabajo que los estudiantes van a hacer en la preclase, planificamos o detallamos en qué va a consistir la clase en vivo con los estudiantes y con el docente. El objetivo específico va a ser explicar la diferencia que existe entre las células de seres vivos, animales y plantas, e identificar los niveles de organización de los seres vivos. ¿Cuáles van a ser las actividades de ese momento del aprendizaje? Dialogar en torno a las dudas que surgieron en la preclase, recuerden que eso es uno de los objetivos. Diseñan un mapa conceptual sintetizando los elementos que organizan a los seres vivos. Y finalmente responden preguntas de análisis, como ejemplo hay una que se encuentra ahí en cursiva. Entonces, si se fijan, la planificación tiene que ser bien concisa, bien directa y muy clara. ¿Para qué? Para no perdernos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y para no agobiarnos a nosotros mismos como a nuestros estudiantes. Entonces la idea es hacerlo lo más conciso y directo posible. Este es el flujo de planificación que proponemos el IRMI basándonos en la práctica en el modelo de aula invertida, ¿sí? Acá está nuestra unidad de nivelación y ahora vamos a ver el mismo flujo, pero planificando un proyecto del año en curso, ¿cierto? De manera interdisciplinar. Voy entonces a la misma pestaña o a la misma vista, en realidad, de la planificación del IRMI. Voy a seleccionar nuevamente mi asignatura, sexto básico. Recuerden que habíamos hecho la unidad de nivelación de sexto básico considerando los aprendizajes del año anterior. Y ahora vamos a planificar la unidad 1 en este caso, que le vamos a llamar proyecto interdisciplinar. ¿Por qué un proyecto interdisciplinar o una planificación que abarque ese tipo de metodología? Porque aula invertida y la modalidad B-Learning nos invita a hacer ese trabajo interdisciplinario, que el estudiante pueda hacer un cruce entre las asignaturas en su aprendizaje y pueda entender y pueda asimilar que finalmente todo está relacionado en el aprendizaje y es más entretenido también aprender así. Fijamos entonces las fechas de la unidad, en este caso van a ser 4 semanas, desde el 15 de marzo al 9 de abril. Las selecciono y me voy a la primera etapa, que es la planificación de unidad. Si recuerdan, tenemos exactamente la misma vista que vimos con la planificación de la unidad 0 de nivelación. Tenemos la descripción que podemos redactarla nosotros y también la podemos editar si no estamos satisfechos. Lo mismo ocurre con la fecha. Al momento de poner la fecha de inicio y de término, el IRMI nos sugiere la cantidad de horas y de clases, y llegamos entonces a los elementos curriculares que vamos a trabajar en la unidad. Como esta es la planificación de un proyecto interdisciplinar, la idea es que en esta misma planificación y en esta misma etapa podamos ir trabajando con todas las asignaturas que participan en el proyecto. En este caso, vamos a hacer participar a ciencias naturales, matemáticas, artes o artes visuales y tecnología. ¿Cómo podemos lograr que todas esas asignaturas estén insertas en la misma planificación? Bueno, el IRMI nos ofrece una propuesta bastante sencilla y flexible, recuerden eso. Hacemos clic en ver detalles. Yo ya la tengo lista, como ustedes pueden ver, pero les voy a indicar y los voy a guiar para llegar a este resultado. Entonces, vamos a agregar y tenemos de nuevo la misma vista que en la planificación de unidad 0. Acá tenemos la asignatura y los grados.
Yo voy a filtrar por objetivos de aprendizaje imprescindibles e integrador y voy a ir seleccionando aquellos objetivos que vamos a trabajar en el proyecto desde ciencias naturales. Entonces, yo voy seleccionando si quiero, y si no quiero, recuerden que ustedes pueden desmarcar también con facilidad. Cuando ya tengo lista mi selección de objetivos, puedo pasar directamente a la otra asignatura. Por ejemplo, matemáticas. Paso a matemáticas y busco en esta pestaña el grado que estamos trabajando, sexto básico o sexto grado de primaria. Y aquí hago exactamente lo mismo. Puedo ir filtrando los objetivos de aprendizaje o los aprendizajes esperados e ir marcando aquellos que van a estar involucrados en el proyecto. Lo mismo puedo hacer en el caso de tecnología y artes visuales. Cuando ya estoy lista con las 4 asignaturas, cuando ya seleccioné todos los objetivos que van involucrados en ello, hago clic en listo y todos los objetivos de aprendizaje se van a agregar a esta vista del lado derecho de mi pantalla. Si se fijan, aquí yo tengo todos los que seleccioné en su momento para crear esta planificación. Aquí, por ejemplo, tenemos uno de tecnología, tenemos uno de matemáticas que yo seleccioné, ¿sí? Tenemos uno de artes visuales. Y además, yo quise agregar y crear, en realidad, un objetivo que es este que está al final, que dice, conocer y comprender el proyecto interdisciplinario llamado Cómo poner el sol al servicio de nuestra comunidad, una propuesta sustentable de energía solar, considerando ciertos elementos, ¿ya? Yo lo creé, este objetivo, porque antes de empezar un proyecto con las asignaturas participantes, los estudiantes tienen que conocer en qué consiste el proyecto. Entonces, yo creé este objetivo de aprendizaje o aprendizaje esperado para que ellos trabajen en eso. ¿Cómo lo creé? Hago clic en crear, automáticamente se me va a abrir una pestaña para poder hacer la redacción del texto. ¿Sí? Voy a poner aquí AE o A1, ¿ya? Para hacer la prueba. Y guardo, y automáticamente ese objetivo de aprendizaje se va a agregar a mi lista. Si me arrepiento, recuerden que siempre ustedes pueden desmarcarlo y queda fuera de la planificación, ¿sí? En este caso lo voy a dejar fuera porque ya tenemos nuestro OA creado. Cuando ya estoy listo con esto, recuerden que tenemos que revisar los indicadores. Los indicadores nos van a servir para poder aterrizar el aprendizaje y el objetivo en la planificación de sesión, con un objetivo específico. También recuerden que podemos desmarcarlo, editarlo y también podemos crear uno desde cero. Cuando estoy listo, entonces, guardo y va a quedar entonces mi resumen en este costado de la pantalla. Lo mismo puedo hacer con los conocimientos, habilidades y actitudes. Puedo navegar de una asignatura a otra, puedo navegar de un grado a otro con completa seguridad y flexibilidad. Por eso que es tan importante ofrecer una propuesta como esta para poder adaptarnos a lo que Aula Invertida también propone, ¿no? Flexibilidad, calidad también y rapidez. Las palabras claves, lo mismo que comentaba minutos antes, el tema del vocabulario que manejen los estudiantes es muy importante. Y hacemos el mismo procedimiento. Definimos la metodología de enseñanza, aquellos recursos que vamos a utilizar, y lo mismo hacemos con la evaluación. Definimos los instrumentos evaluativos y las herramientas que vamos a utilizar. Vamos a la carta Gantt, y en esta carta Gantt, si bien la carta Gantt de la unidad 0 era pequeñita, porque era algo muy puntual, esta carta Gantt tenemos un listado de objetivos y de aprendizajes un poco más extensa. Tenemos, por ejemplo, el aprendizaje que creé yo, que es conocer y comprender el proyecto, ¿cierto? Y ese va a ser el primer aprendizaje u objetivo que vamos a tratar en el periodo del proyecto, por ende yo lo marqué en la clase número 1. Recuerden que simplemente hacemos clic ahí, puede desaparecer, y haciendo clic ahí lo puedo definir en la carta Gantt. Así mismo hago todo el proceso
con los otros objetivos de aprendizaje de las asignaturas que están involucradas en este proyecto interdisciplinar. Cuando ya tengo listo el cronograma, voy entonces a las actividades de las sesiones o de las clases. Esta es una plantilla de la planificación que está vacía. Se las muestro para que tengan conocimiento de cómo se ve, ¿sí? Cómo se ve en blanco para trabajar después en ella. Y el resultado es lo mismo que vimos en la planificación de la unidad 0. Acá tengo la clase planificada. El objetivo de la clase entonces es conocer el proyecto interdisciplinario. Estoy trabajando con el objetivo de aprendizaje que determiné en la unidad y en la carta Gantt para esta clase. Y tengo el indicador, ¿ya? Conocer elementos organizativos del proyecto como el cronograma, las asignaturas participantes y la duración del proyecto. Con ese indicador yo voy a armar los objetivos específicos de la preclase y de la clase. La preclase, que es la instancia, vuelvo a repetir, de los estudiantes donde trabajan de manera autónoma, consiste en conocer y comprender el proyecto y sus elementos estructurales, el objetivo, las asignaturas participantes, cronograma, entre otros. ¿Cuáles van a ser las actividades para realizar ese objetivo? Observar un video de presentación, muy breve, y leer un documento que presenta el proyecto interdisciplinario y todo el detalle que eso implica. Y luego responden preguntas predictivas acerca del trabajo y del proyecto. Por ejemplo, ¿cómo crees que las asignaturas participantes influyen en el desarrollo exitoso del proyecto? O, ¿qué problemas podrían presentarse durante el proyecto y cómo solucionarlas? Ese tipo de preguntas pueden hacerse en la preclase, de modo predictivo. Luego de ese trabajo que lo hace el estudiante de forma autónoma, nos vamos a la clase, al segundo momento donde socializamos todo el aprendizaje que ellos hicieron de forma individual y personal. El objetivo específico de la clase es resolver las dudas de la preclase y compartir las predicciones que hicieron en torno al contenido de presentación del proyecto interdisciplinario. Ahí las actividades son dialogar para resolver las dudas surgidas en la preclase, revisar y socializar las respuestas de los estudiantes en torno a las preguntas de predicción que se hicieron en la preclase, y se arman los equipos de trabajo, y cada equipo de trabajo determina su meta de aprendizaje en torno al proyecto. Si se dan cuenta, son 3 acciones muy concretas en la clase, que sería también recomendable que ustedes incluso pudiesen ponerle un tiempo estimativo al lado. Por ejemplo, el diálogo para resolver las dudas surgidas en la preclase, podemos destinarle máximo entre 5 a 7 minutos. ¿Sí? Eso también lo podemos hacer. Y recuerden que evidentemente esto se puede ir modificando todo el tiempo porque es una planificación. La planificación tiene que ser un instrumento y un proceso muy activo, muy vivo y muy flexible, porque la contingencia ya nos ha demostrado que todo puede cambiar de un momento a otro. Entonces, la planificación tiene que estar sujeta a esos cambios para poder hacerlos rápido, poder hacerlos de manera innovadora y muy flexible también. Y, ojo, siempre conectados también al currículum de nuestro país. Si yo quisiera adjuntar los documentos que van a ver los estudiantes, por ejemplo, en la preclase, lo puedo hacer desde mi computadora haciendo clic aquí, y también puedo utilizar los recursos que el IRMI me ofrece. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a la clase 3. En la clase 3 yo voy a trabajar con el OA 24 y para eso el IRMI me ofrece recursos. Voy a hacer clic donde dice aquí y me voy a dar cuenta que el IRMI me ofrece una guía de aprendizaje para ese objetivo o ese AE. Este es el recurso y cuando yo lo selecciono, hago clic en agregar, listo, y se guarda automáticamente en la planificación. Ahí, si lo ven, ahí está adjunto. Entonces,
se cumple una de las premisas de B-Learning y aula invertida. El docente puede jugar y puede distribuir en sus estudiantes una multiplicidad de recursos, ya sea creados por él o creados por terceros. Pero eso también lo puede hacer aquí. Ese es el flujo que proponemos desde el IRMI en base a la metodología de B-Learning y el modelo de aula invertida de planificación. Es lo que hemos estado hablando a lo largo de todas las presentaciones, también un poco del IRMI, de los webinars. Hemos pasado por aula invertida, por evaluación, cómo retroalimentar, y también nos quedaba